La saga entre Francis Ngannou y UFC, una de las historias más grandes que ha habido en los últimos años, ya tiene otro capítulo. El sábado por la noche escuchamos la noticia de que el campeón de pesos pesados y la promoción ya no están trabajando juntos. Luego escuchamos la reacción del presidente de UFC, Dana White, como representante de la compañía. Y ahora ya tenemos la reacción de Francis Ngannou y el lado de su historia después de que hizo una entrevista con Ariel Helwani el martes por la tarde. Entonces, aquí en este video vamos a entrar sobre todos los detalles hablados en esa entrevista y explicarles el lado y lo que contó Francis Ngannou. Bueno, gente, les recuerdo antes de entrar en materia, por favor, si son tan amables, denle un like al video. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal. Entonces, Ngannou por fin dijo la parte de qué fue lo que pasó, por qué terminó fuera de UFC, por qué no llegó a renovar contrato con la compañía. Igualmente reaccionó a los comentarios de Dana White que tuvo el sábado por la noche después del evento de UFC Vegas 67. Todo esto fue hecho con Ariel Helwani en una entrevista muy larga, creo que como de una hora más o menos. Y bueno, él habló de todo esto, de qué es lo que le puede seguir en su futuro y muchas cosas más. Entonces hay bastante de qué hablar. Bueno, entonces rápidamente, antes de entrar sobre todos los detallitos, quiero dar un resumen bien rápido de en dónde es que estamos hoy día con esta noticia. Para la gente que no ha visto los videos que he hecho o no esté sintonizada con esta gran noticia, la verdad, como dije, una de las noticias más grandes que ha habido en los últimos años. Entonces, prácticamente, Francis Ngannou, el campeón de peso pesado, defiende su título y completa su última pelea de su contrato de UFC cuando le gana a Ciryl Gane en enero del 2022 en UFC 270. Ya llevaba desde mucho tiempo antes de esa pelea UFC intentando renovar contrato con Francis Ngannou. Ngannou quería ciertas cosas en su contrato, no estaba de acuerdo con la póliza y el comportamiento de la compañía y por eso habían muchas negociaciones que no daban un nuevo contrato. Entonces, Francis Ngannou, ¿qué hace? Cumple la última pelea de su contrato y decide volverse agente libre, ya que una cláusula de atardecer, que se llama en inglés Sunset Clause, en su contrato que simplemente dice que el contrato es vigente por 5 años. Él había firmado contrato en diciembre del 2017, entonces ya diciembre del 2022, ya eso, el contrato se había prácticamente desaparecido, no estaba válido y UFC, pues técnicamente Francis Ngannou tenía la posibilidad de negociar con otras promociones fuera de UFC, aunque UFC obviamente tenía ahí el derecho de empatarle la oferta de cualquier otra promoción rival que entrara ahí a la carrera. Y bueno, luego sale el presidente de UFC, Dana White, el sábado en UFC Vegas 67 diciendo de que Jon Jones va a pelear por el título indiscutido contra Ciryl Gane y que Francis Ngannou queda sin el campeonato, queda fuera de la promoción y queda oficialmente agente libre. Luego dijo un pocotón de cosas que pueden ver eso en el video de reacción que hice sobre la noticia inicial. Eso estará en el canal si lo quieren ver. No voy a explicar todos esos detalles aquí. Pero bueno, entonces ya tuvimos la noticia, la reacción de Dana White y ahora el martes, como dije, Francis Ngannou hace una entrevista donde nos da más detalles. Entonces, esto es donde estamos y aquí les voy a contar los detalles de más. Entonces, Francis Ngannou contó de que él se reunió con Hunter Campbell, que es el vicepresidente y director jefe de negocios de UFC, unos días antes de que saliera la noticia. No se había acordado, nunca se llegó a un trato nuevo, pero tampoco le dijeron a Francis Ngannou, hasta aquí llegamos. Pero él dijo que después de esa conversación, él dio a entender y sentía que sí, que ya venía un anuncio, que algo se iba a decir, porque ya sentía que ahí se marcó su fin de su carrera de UFC. Una nota muy interesante, dijo que Dana White no estaba técnicamente presente en la reunión, que él no se ha hablado con Dana White en 2 años acerca de negociaciones ni nada de eso, no tienen una muy buena relación, pero por alguna manera él tenía un presentimiento que Dana White estaba por ahí escondido en el cuarto donde Hunter Campbell estaba haciendo la reunión con Francis Ngannou, porque estaban haciéndola por Zoom, me imagino, no estaba
ahí presencial. Entonces algo le decía que Dana White estaba ahí presente en el cuarto y bueno, no se llegó a un nuevo acuerdo. Entonces, esto fue los requerimientos que Francis Ngannou le propuso a UFC para él poder renovar. Él mismo dijo en esa entrevista que él sabía que todos los requerimientos no se iban a dar, pero por lo menos que se dieran algunos para él poder considerar la oferta, pero ninguno se dio. Y estos fueron los requerimientos: que el contrato de renovación sea de 3 peleas, que tenga libertad de conseguir patrocinios, ya que los patrocinios por un tiempo sí estaban en UFC, los peleadores podían conseguir patrocinadores y generar ingresos y dinero por esa manera, pero después de que UFC hizo un contrato en ese entonces con Reebok, ahora están con Venum, le quitaron todos los patrocinios a lo que son las pantalonetas que usan los peleadores y ya no pueden entrar a un Fight Week o con un saco, una playera, una camiseta en entrevistas de otra marca, no pueden tener sus propios patrocinios en sus pantalonetas, no pueden tener el banner como solían atrás de la jaula con sus patrocinios, ahora nada más pueden bueno, por un tiempo una bandera, ahora ni siquiera. Entonces, quería poder tener patrocinios para generar ingreso. Encima de eso, también quería un partidario de los peleadores que esté presente en lo que es la junta de UFC cuando lleguen a hacer decisiones de la compañía o simplemente hacer cambios, que haya un representante ahí para los peleadores, para que esté pudiendo ahí pelear y poder discutir y dar la representación de los atletas, ya que hoy día UFC puede hacer cualquier decisión que ellos quieran en la compañía y los peleadores no tienen un decir en esa decisión. Entonces eso era algo que él quería. Otra cosa que quería y muy importante era seguro médico. Y no era solo para él, él quería seguro médico para todos los peleadores. Él mismo dijo: a estas alturas de mi carrera, siendo campeón, yo tengo suficiente plata para pagar un seguro privado y en esa área estoy bien. Pero ¿qué pasa con los peleadores que se están ganando $10,000 por pelear, $10,000 por ganar? Mejor dicho, si todo sale bien, $20,000 en total. Eso no es contar, sin contar lo que descuentan de los impuestos, pagarle a los entrenadores, pagarle a los managers, etcétera, etcétera, el costo del campamento. Él estaba diciendo: ¿qué pasa con esos peleadores? Yo alguna vez estuve en ese punto y seguro médico era algo que no era viable para mí. Yo no podía pagar seguro médico. Entonces eso era algo que quería en el contrato. Algo interesante que dijo también es que boxeo, algo que por muchos meses ha mencionado que es su prioridad y lo sigue siendo, no fue parte del contrato. Él tenía planeado simplemente firmar con 3 peleas, pelear contra Jon Jones la primera, Stipe la segunda, ya que están empatados, y nuevamente Jon Jones en una revancha, completar eso y luego ahí sí irse a boxear. Entonces técnicamente el boxeo, aunque es algo que quiere, no era parte de esa oferta que le mandó a UFC. Entonces, para repasar, vuelvo y lo menciono, quería firmar 3 peleas, quería seguro médico para todos los peleadores, quería poder tener patrocinios libres dentro de la jaula, quería tener un partidario en la junta de UFC representando a los peleadores. Entonces, eso prácticamente fueron las demandas que Francis Ngannou le puso a UFC. Quiero tomar aquí un segundo para analizar los detalles de esas demandas que Francis Ngannou estaba poniendo y cuál fue la respuesta también de UFC. Ya entraremos bueno, acorde de Francis Ngannou, obviamente, entraremos en eso en unos segunditos, pero quiero analizar esto porque es muy importante. Ya más o menos lo hice, pero quiero dar un par de detalles aquí. 3 peleas, para la gente que no sabe, el contrato estándar de un peleador que apenas entra a UFC son 4 peleas. Hay otros que a veces las hacen 5, pero más o menos esos son el estándar, 4 peleas. Para los nombres de alto perfil o campeones, gente que UFC no quiere que se vayan a otras promociones y quieren amarrarlos a la compañía, pues para que estén un buen tiempo trabajando para ellos, que es muy entendible, hacen contratos de 8 peleas y hasta yo he visto de más, 10. Pero 8 peleas es como lo estándar. De hecho, Jon Jones, que ahora va a pelear en marzo contra Ciryl Gane, él renovó contrato, me imagino que está ganando mucho más dinero y le pusieron 8 peleas en su contrato. Entonces Francis Ngannou no quería estar amarrado por tanto tiempo y creo que UFC quería mantenerlo en la compañía el tiempo más largo posible. Entonces eso fue un punto en el que no se dieron. El seguro médico.
El seguro médico para todos los peleadores, eso sería un gasto pero gigante. No es solo pagarle a un peleador, pero estamos hablando de cientos de peleadores pagarle la salud, ¿no? Y sabemos que estos peleadores sacan muchas lesiones y tienen muchos problemas de salud, no solo en las peleas, pero también en los entrenamientos, algo que UFC también negó. Partidario en la junta de UFC se les complica más bien cuando intentan hacer decisiones y esto o lo otro, cuando tienen a alguien ahí con un voto, con un decir en sus decisiones, entonces algo que también negaron. Y bueno, en cuanto a los patrocinios, si dejan a Francis Ngannou tener patrocinadores, abrirían la puerta a que otros peleadores digan, hey, ¿y yo qué? Y bueno, y eso ahí también pueden perder la compañía mucho dinero de patrocinios que ellos tienen exclusivos que prácticamente forzan a los peleadores de UFC que representen eso, que lo usen, como hoy día lo vemos con Venom, Monster y otras compañías ahí. Y bueno, algo también interesante de esto fue que UFC le negó todas esas demandas a Francis Ngannou y la respuesta de ellos fue ofrecerle más dinero. O sea, Francis Ngannou prácticamente lo que dijo fue que el contrato básico en cuanto a términos seguía igual en cuanto a comparación a todos los otros peleadores. El único cambio que hubo era ofrecerle más dinero. Entonces, ¿qué fue lo que le ofrecieron? Él dijo que para la pelea de Jon Jones alrededor de 8 millones. Sabemos que Dana White en la rueda de prensa había dicho que Francis Ngannou con este nuevo contrato que le iban a ofrecer se iba a convertir en el peso pesado mejor pago en la historia de UFC. No el mejor, no el peleador más pago, mejor pago en toda la historia de UFC, no. En peso pesado exclusivamente. Sabemos que han peleado ahí nombres muy grandes como Brock Lesnar, pero tener en cuenta que eso fue hace 10 años, ¿no? Entonces el dinero que se ganaban en ese entonces a hoy día es muy diferente. Y otra cosa que Francis Ngannou dijo, y fue más o menos aquí poniéndole un pero a ese argumento de Dana White, es que yo no tengo garantía de que soy el peso pesado mejor pago. ¿Dónde puedo ver eso? ¿Dónde hay récords públicos donde pueda ver qué le han pagado a otros peleadores, a otros pesos pesados? Y eso es verdad. Sabemos que las finanzas de UFC son bien, pero bien secretas. Hay un poquito de información aquí y allá, pero por lo general hay mucho desconocido. Entonces Francis Ngannou, él mismo decía, y creo que esto tiene mérito, tiene verdad, él no tiene ninguna garantía de que eso era verdad, de que sí él era el mejor peso o el peso pesado con mejor paga en la historia de UFC. Francis Ngannou prácticamente sentía, y esto lo dijo en inglés, que todo seguía igual, lo único que ellos estaban haciendo era intentar resolver estas diferencias que ellos tenían con dinero. Y él dijo aquí un quote en inglés, una cita que dice, take the money and shut up, o sea, toma el dinero y cállate. Y él simplemente, para él el dinero obviamente es importante, pero no lo es todo. Él, y más adelante entraremos acerca de esto, pero para él el principio de poder tener libertad, el principio de tener patrocinadores, esto, lo otro, que los peleadores tengan salud médica, mejor dicho, todas estas cosas para él tienen más peso y más valor que el dinero en sí. Entonces, a él solo una gran oferta con harto dinero no lo iba a saciar. Otra cosa que acorde de Francis Ngannou, él desmintió fue que el presidente de UFC, Dana White, le había echado un poquito de tierra a Ngannou diciendo que estaba más de 300 libras, que no iba a estar listo para marzo. Entonces, aún así, si las negociaciones se hubieran podido dar, ellos querían resolver la situación en peso pesado, ya que no hemos tenido una defensa de título en un año y querían volver a que la división empiece a rodar, y con la lesión de Ngannou y porque estaba muy pesado, pues eso era también difícil. Pues él negó todo eso. Él dijo que ya ha estado listo, que ha venido entrenando, y de hecho si ustedes van a su Instagram, sí, claro, se ve bien grande. Hasta de pronto pueda que pesa las 300 libras, pero es puro músculo. Todavía tiene un six-pack, todavía se ve bien rayado y se ve bien en forma, no es que esté gordo. Y dice que ya prácticamente está 100% sano de lo que es la rodilla, que él necesita un poco de rehabilitación para fortalecer esa pierna, ya que no la pudo usar al 100% por un tiempo después de la cirugía, pero que ya los ligamentos ya están sanos y que sí,
que para marzo, que es donde pactaron la pelea entre Jon Jones y Ciryl Gane, él hubiera estado listo. Y también reveló que esa pelea nunca se la ofrecieron en cuanto a la fecha. Claro, hablaron del oponente Jones, como había mencionado hace unos minutos atrás, pero en cuanto a un regreso y ya ponerle un evento y fecha a su regreso, eso nunca se había hablado y era algo que Dana White había mencionado, entonces algo ahí que Francis Ngannou desmintió. Entonces, ¿cuál fue la razón? Y ya más o menos hablé de esto un poquito, pero ¿cuál fue la razón por qué Francis Ngannou y UFC, acorde a Francis Ngannou, obviamente de su lado, y ya hablamos del lado de Dana White en el video anterior, ¿por qué no se llegó a un contrato? ¿Por qué no se llegó a una renovación? Y prácticamente es que Francis Ngannou quiere libertad y por principio, esto lo dijo, él no iba a firmar un contrato, que para él el dinero sí, es nice, es chévere, pero él quería tener libertad. Uno, que no lo amarraran por tanto tiempo en un contrato, quiere boxear, entonces en algún punto quiere o tener una cláusula que lo deje boxear en el contrato, que él veía no muy posible, o un contrato corto para poder terminarlo y luego ir a boxear. Y simplemente eso no estaba en las cartas. Y encima de eso, él está intentando luchar por en algunos sectores los derechos de los peleadores, ya que mucha gente piensa, y sin duda los hechos están ahí para respaldar esto, que los derechos de los peleadores pues tienen muy pocos y bajo el contrato de UFC están muy amarrados y muy restringidos a ciertas libertades que muchos boxeadores en el lado de boxeo ellos sí tienen. Entonces, por principio, claro, el dinero es importante, pero al final del día el dinero estuvo ahí. Pero por principio no firmó con UFC y desmiente lo que Dana White dijo, que no usó las palabras que tiene miedo, pero dijo, él no quiere tomar mucho riesgo, está en un punto de su carrera donde quiere pelear contra lesser opposition, eso fue lo que dijo Dana White, o sea, oposición más baja y ganar igual o más, y él cree que él puede hacer eso, entonces que lo haga. Que cuando se trajo la pelea de Jon Jones a la mesa, que él pensó que Francis Ngannou pensaba de que esa pelea con Jon Jones no se iba a dar, y cuando vio que se estaba haciendo o se estaba volviendo una realidad, decidió no renovar contrato. Pues él desmiente eso. Él dice que quería pelear con Jon Jones y de hecho tenemos prueba de eso en el 2020 cuando veíamos la trilogía entre Daniel Cormier y Stipe Miocic y esos dos estaban peleando. Francis Ngannou estaba con los brazos entrecruzados porque no le daban una pelea de título, entonces dijo, déjenme a pelear contra Jon Jones. Jon Jones dijo, bueno, peleemos. Pero UFC nunca pudo traer dinero confirmado, también por el mismo Jon Jones. Entonces, desde hace años ha querido pelear con Jon Jones para renovación de contrato de estas 3 peleas que él había pedido. 2 de ellas quería que fueran contra Jon Jones. La otra contra Stipe Miocic, que es el único que le ha ganado a él dentro de este deporte en una pelea de campeonato. Derek Lewis pues también le había ganado. Entonces no era por miedo, que él quería pelear contra Jon Jones, pero simplemente los términos no estaban ahí. Bueno, entonces esos son todos los detalles de las negociaciones entre Francis Ngannou y UFC, lo que Francis Ngannou quería, lo que UFC no quería, y por eso se dio lo que hoy día estamos viviendo dentro de este deporte. Ahora rápidamente quiero hablar sobre el futuro de él, y para dejarles saber, no voy a entrar en especulación, no les voy a dar mi análisis, simplemente les voy a decir lo que Francis Ngannou dijo ya en el episodio de Hablemos Live que vendrá esta semana y en otros videitos. Les tendré mi análisis, pero por ahora me lo voy a guardar. Solo estoy enfocado aquí en la información en sí para que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo y entiendan el lado de Francis Ngannou. Entonces, esto probablemente, ya hablando acerca del futuro de Francis Ngannou y qué es lo que él ve para el resto de su carrera, él dice que no se niega a un regreso de UFC, pero por lo que dice se ve muy improbable, ya que él dice que él puede regresar a UFC, pero en sus términos. Y bueno, veremos qué términos él va, en qué lado se va a comprometer. De pronto unos términos acepta que UFC no los tome y de pronto se aferran otros, sí, pero sí o sí él va a querer ciertos términos para su regreso. Por lo que vemos, UFC no está dispuesto a ceder en esa área. Entonces, veremos si regresa o no, pero sí se ve muy improbable, aunque Francis Ngannou dice, esto no es personal, yo no estoy ardido o dolido con la compañía, estos son los negocios, estoy abierto a un regreso, pero
en mis términos. Y bueno, en cuanto a su futuro inmediato, él ya dijo que hartas promociones de artes marciales mixtas lo han contactado. Y en estas semanas, en estos meses, me imagino que le vendrán muchas más ofertas y se va a abrir la puerta para muchas negociaciones y va a haber ahí una pelea bien candente por quién firma a Francis Ngannou a su promoción. Fácilmente el mejor peso pesado del mundo, eso no se puede negar. Se fue de la compañía como campeón, nadie le ha quitado el cinturón y sigue siendo un peleador top. Él dijo que por ahora en boxeo no le han llegado ninguna oferta, pero tiene mucho interés. De hecho, él prefiere que su primera pelea fuera de UFC sea boxeo. Él está anticipando regresar por más tardar en julio y se ve por mínimo peleando 2 veces en el 2023. Entonces, él dice que sí o sí, boxeo está en las cartas, quiere eso para su futuro, pero que todavía le falta harto recorrido y todavía tiene bastante gasolina en el carro de las artes marciales mixtas, que no se va a retirar del deporte en sí, pero boxeo es algo que él definitivamente quiere hacer y se ve haciéndolo primero antes de un regreso a las artes marciales mixtas. Ahora, en cuanto a oponentes, él mencionó que sus intereses más grandes son Tyson Fury como el número 1, Anthony Joshua como el número 2 y también mencionó ahí a Wilder. Entonces, muy interesante, sin duda 3 de los nombres, o bueno, los 3 nombres más grandes y literalmente en ese orden probablemente del deporte de boxeo. Entonces veremos qué peleas se dan y seguro en estas semanas, en estos meses, le vendrán muchas llamadas de teléfono del lado de boxeo. Veremos en dónde termina Francis Ngannou. Si yo fuera un presidente, cualquier promotora, Rising, One, Bellator, PFL, yo estoy llamando a Francis Ngannou ya mismo, ya que por primera vez se va el mejor de una división de la compañía. Por ejemplo, Nate Diaz, un agente libre inmenso, una estrella, se va, pero sin duda sabemos que no es el mejor en 170 libras. Esta es la primera vez que pasa en esta era, en recientes años, no estamos hablando de más de 20 años, no, en los recientes años, es la primera vez que pasa que un campeón de UFC sale de la promoción como agente libre en la cima del mundo, 6 victorias consecutivas, campeón de peso pesado, lo ganó y lo defendió. Mejor dicho, esta es una gran oportunidad para cualquier promoción firmar a Francis Ngannou y decir, hey, aquí está el mejor peso pesado del mundo, y la verdad, es muy difícil formar un argumento en contra de eso. Entonces, veremos a dónde termina Francis Ngannou. Bueno, gente, esos son todos los detalles de los comentarios de Francis Ngannou. Por favor, les invito a que le den un like al video si son tan amables. Y si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Así que muchísimas gracias y déjenme saber en los comentarios qué piensan de esto que dijo Francis Ngannou. Así que gracias y nos vemos en el próximo video.